Quisiera poder compartir con ustedes el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Gracias. Gracias, hermano. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a estar compartiendo el capítulo 1 y parte del capítulo 2, que es donde nos estaremos centrando. Si lo tienes, di amén. Bueno, estamos listos entonces. A ver. Vale, entonces voy a estar leyendo el capítulo 1 para tener un poco de contexto de lo que vamos a estar compartiendo hoy. Primero que todo, quisiera decir que no pretendo ser plenamente exhaustivo o ir al detalle en el Apocalipsis. No vamos a entrar en un estudio ni nada por el estilo, que la última vez que me paré aquí me demoró un poquito, bastante. Y pues eso, con la ayuda del Señor. Leemos. La revelación, voy a estar leyendo la versión de las Américas, o la versión de las Américas, más que nada, por si vemos que no coinciden. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las cosas que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Capítulo 2, estaremos leyendo hasta el verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha,
El que anda entre los 7 candelabros de oro dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Gloria a Dios por su palabra. Pues hermanos, hoy en la mañana, como les dije, no voy a estar yendo, sabemos que el libro de Apocalipsis tiene muchas figuras, puede ser bastante complejo, pero no le tengan miedo en su intimidad con el Señor y cuando estén leyendo la palabra. Bueno, y aquí también han hecho estudios y la verdad es que muy buenos. Pues estaremos hablando sobre un tema estrechamente relacionado con esto y el título de la prédica la llamé Destruyendo ídolos. Destruyendo ídolos. Y cuando pensamos en ídolos, nos vienen dos posibles situaciones a la cabeza. Está los ídolos de toda la vida, como dicen por acá. Estos ídolos que son imágenes que se hacen, tanto puede ser un cuadro o una estatua. Y los que llevamos un poquito más de tiempo en la fe, sabemos que los ídolos, ¿dónde se forman? Se forman en el corazón, crecen ahí. Y hay ídolos que quizás no tocamos o no vemos físicamente, pero los edificamos en nuestro corazón. E incluso un modo de pensar, una forma de pensar, un argumento puede ser un ídolo. Es decir, si podemos simplificarlo de alguna manera, ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que a Dios le corresponde, que a Dios únicamente le corresponde. Todo aquello que de alguna manera adoramos, eso viene a ser un ídolo. Y con respecto a esto de los argumentos, en 2 de Corintios nos instruye, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y hoy en día y en aquel entonces, y siempre ha existido muchos argumentos, muchas personas que se disfrazan de intelectualidad. ¿Para qué? Para disfrazar y corromper la verdad de la palabra de Dios. Así que tengamos cuidado también de ser fieles a lo que la palabra dice, porque a veces la intelectualidad también puede ser un obstáculo o se puede convertir en un ídolo en nuestras vidas. Dice en el versículo 1 del capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Primero se habla a la iglesia de Éfeso. Investigando un poco nos damos cuenta que la iglesia de Éfeso era, se pudiera decir, capital, era metrópolis en esta parte del continente de Asia. Y el responsable o pastor, como hoy bien conocemos, en aquel entonces era Timoteo, que estuvo antes de que Juan estuviese residiendo ahí. La iglesia de Éfeso sería hoy en día bastante envidiable porque tuvo 3 personalidades que hoy en día reconocemos y apreciamos mucho. Tuvo a Pablo predicando allí, después a Timoteo y después tuvo a Juan. Vaya trío de personas temerosas de Dios y que estuvieron guiando a la iglesia de Éfeso. Ahora, entendemos, por eso estuvimos leyendo el capítulo número 1, porque la propia palabra de Dios dice que los candelabros significaban ¿qué? Las iglesias. Entonces, cuando Dios dice, vemos después, pueden ver en todas las cartas que se escriben a cada una de las iglesias, que Dios se identifica. Que Dios se identifica con estos atributos que Él previamente ya había dicho.
Entonces, entendemos que los candelabros son las iglesias. ¿Candelabros por qué? Sabemos que los candelabros ha sido un elemento que se ha utilizado a lo largo de toda la Biblia. Un candelabro que hace, trae luz. Es testimonio, la iglesia debe ser testimonio. Perdón. Las estrellas, se dice, o hemos visto en el capítulo número 1, que son los ángeles. Ángeles en el idioma mensajero, en el idioma original. Entonces entendemos, hay algunos que piensan que son ángeles específicos, otros con mayor cantidad están seguros de que significan a los pastores. Hemos escuchado esto también. Y ahora el Señor se presenta como conocedor. Es decir, Dios no se presenta como alguien extraño que está escribiendo o diciendo o reconociendo. Dice, yo conozco, yo te conozco. Y les habla no de una manera general, una manera así como por arribita, no. Le habla específicamente a la necesidad de cada iglesia. Y así mismo el Señor quiere hablarte hoy, quiere hablarnos hoy a nosotros y cada día. Porque el Señor no quiere hablarnos de lejos o de espalda a nuestra necesidad. El Señor quiere hablarte específicamente a tu necesidad porque el Señor te conoce. El Señor nos conoce como nadie. Él sabe todo de nosotros. Dios dice, yo conozco. Él te conoce. Una vez estaba en un momento en mi vida y Dios utilizó a Eric y hay cosas, y por eso Dios nos manda a congregarnos, porque Dios utiliza muchos medios para hablar a nuestras vidas. Puede utilizar a un hermano, puede utilizar la palabra de Dios, puede utilizar una alabanza, y al final de cuentas es como, son cosas que suceden de maneras que solo Dios puede hacer. Y recuerdo que Él me decía lo que dice la palabra, de que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, lo estoy diciendo con mis palabras, sino uno que fue tentado en todo, nos conoce. Es decir, cuando tú estás pasando por algo, el Señor te conoce. Es decir, el Señor conoce por lo que estás pasando, y no porque, sí, bueno, pero Jesús vivió en esta tierra, pero Él era Dios. Para Él fue fácil, no. Él fue verdaderamente humano y conoce exactamente por lo que tú estás pasando. Por eso te entiende. Así que si estás en un momento quizás donde en esos lugares donde uno se deprime y de tal manera, levántate, cobra ánimo, porque el Señor es quien debe ser nuestro gozo y Él sabe exactamente por lo que estás pasando. No pienses que estás solo. Entonces vemos que como una estructura básica a las iglesias es algo repetitivo que sucede, una estructura básica donde está el destinatario hacia quien va la carta. Después podemos ver que también como estructura básica en todas las demás 6 iglesias vemos que está el remitente donde Dios se presenta. Soy yo quien les está hablando. No es Juan, soy yo quien les está hablando. Entonces después vemos evaluaciones, reprensiones o elogios a cada una de las iglesias, una exhortación a oír. Creo que vemos que en la iglesia, en muchos lugares, está permeada, es decir, hay muchísimo cuando Dios dice, al que tiene oído para oír, oiga. Entonces Dios dice, ¿por qué está diciendo esto? Es como, prestemos atención. Y hay veces que estamos en la vida y podemos hacer como una comparación o una analogía con la vida real. Si tú estás rodeado de mucho ruido, trenes, autobuses pasando, quizás no puedes oírla cuando alguien te habla. Entonces, hay veces que hay tanto ruido, buscamos la paz, buscamos este descanso que solamente encontramos en Dios, pero estamos llenos y llenamos nuestra cabeza, nuestro pensamiento, nuestros oídos de tanto ruido, de tanto de lo que no aprovecha y no podemos escuchar. Por eso vemos el ejemplo de Cristo. Casi a nuestro Señor se apartaba, iba a la intimidad para escuchar, para hablar con su Padre. Es algo que debemos también procurar hacer. Entonces, hasta el verso 3, vemos que la iglesia de Éfeso era un ejemplo. Era todo lo que debía hacer una iglesia. Estaba ocupada, era constante, era perseverante. Una iglesia comprometida con la misión que Dios les había dado. Dios les había dado este privilegio de estar en una situación geográfica donde podían ser de testimonio a muchas personas. Había mucho fluido de personas ahí, muy concurrido. Recordamos también, o sabemos que ahí también estaba construido el templo a Diana, que para mal, por supuesto, pero había mucho movimiento de personas y Dios les había dado este privilegio para poder alcanzar a multitudes y ser testimonio a todos los que estaban ahí. Entonces hasta aquí vemos que todo está bien y pensando también en lo que dice la palabra, que la fe sin obras es muerta. Es decir, la fe sin obras es mentira. La iglesia de Éfeso tenía obras
y eran celosos por Dios. Ahora, sí tenemos que tener esto en claro y por eso el Señor les alaba y entendemos que todos aquellos que profesan algo deben de vivir en consecuencia de ello, si no tal profesión viene a ser falsa. Y vemos que en cuanto a buenas obras, la iglesia de Éfeso, ok, estaba muy bien, pero Dios va a algo que sucede en lo más profundo del corazón del hombre, y es lo que le dice a continuación. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y es en este momento donde quizás deberíamos, o quizás no, creo que deberíamos, reflexionar sobre este asunto de no poca importancia, porque sabemos que este mensaje era para la iglesia de Éfeso. Es decir, hay cosas que el Señor dejó de alguna manera específica para todas las edades de la historia, pero esto lo tenemos súper claro, era para la iglesia de Éfeso. Ahora te puedo asegurar de que si el Señor lo dejó para ti y para mí hoy, algo debemos aprender. Porque tanto como ellos eran cristianos, nosotros también lo somos e intentamos buscar ser cada día más como Cristo y debemos aprender de nuestros hermanos del pasado. Aprendemos que también nosotros, si ellos pudieron caer en ese estado, nosotros pudiésemos también caer ahí. Entonces, es algo bastante peligroso porque si dejamos nuestro primer amor, pudiéramos tener graves consecuencias. Y créeme que las consecuencias, o yo diría que la peor consecuencia que pudiera suceder es caminar lejos de la presencia de Dios, caminar lejos de la voluntad de Dios y no saberlo. Yo creo que esta puede ser la peor consecuencia que pudiera pasarnos, el caminar lejos de la presencia de Dios, el caminar lejos de la voluntad de Dios y que no nos demos cuenta. Yo estuve trabajando como en un lugar de mozo de almacén, en un almacén, hace unos días, y recuerdo que una persona, estuvimos hablando, Dios me permitió hablar con una persona de muchos temas y bueno, salió a relucir varias cosas y él me dice, no, es que yo le fui infiel a mi novia está en otro país y yo le fui infiel a mi novia. Y la verdad es que esto se lo voy a resumir, pero estuvimos el rato, bueno, y estábamos trabajando, no es que tampoco estuviéramos. Y entonces, lo que sucede es que me dice, yo le fui infiel a mi novia, pero hasta que ella no lo supo, yo no sentí culpa ninguna. Y entonces cuando él me dice esto, y bueno, una serie de cosas en las que no me voy a enrollar ahora mismo, pero como decía un predicador, a veces no somos conscientes de lo importante que es de darnos cuenta cuando fallamos, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios en tu vida, porque bíblicamente entendemos que Dios ha dado conciencia a cada ser humano, por lo cual nadie va a tener una excusa delante de Dios, pero bíblicamente entendemos también que podemos cauterizar nuestra conciencia por la repetición del pecado. Llega un momento donde la herida ya no sangra y nos da un poco igual, sabemos que está mal. De hecho me lo decía, no, yo sé que está mal, pero yo sentí culpa cuando ella se enteró. Entonces, hermanos, si tú quizás o estamos en una condición así, en el que hacemos algo que a Dios no le agrada, y solo cuando se enteró mi esposa, cuando se enteró mi hijo, cuando se enteró mi papá, es que yo siento cierta culpa o algo así, tenemos que revisarnos, hermanos, porque el Espíritu Santo cuando mora en ti, se contrita y te lleva a la voluntad de Dios. Y lo curioso de esto es que la iglesia de Éfeso estaba haciendo lo que tenía que hacer, y Dios lo alaba. Pero acto seguido les reprende porque habían descuidado, al parecer, algo que era fundamentalmente importante y que de alguna manera los desacreditaba totalmente o parcialmente, vamos a decirlo para no ser tan absolutos, de lo que ya estaban haciendo. Estaban esforzándose un montón, pero habían olvidado algo que era mucho más importante y sin lo cual todo lo que hacían carecía de un profundo sentido. Y esto me lleva a pensar y a preguntarme, ¿cómo yo me doy cuenta que he dejado mi primer amor? Porque, hermanos, no es de poca importancia lo que aquí estamos atendiendo. Y entonces, analizando un poco el contexto en donde se dio esto,
vemos que como característica en este mensaje, a las personas que habían perdido su primer amor, eran personas que conocían de la palabra de Dios. Porque como hemos leído, ellos fueron capaces de decir, no, tú eres un falso apóstol, ustedes no están correctos. Es decir, eran personas celosas de la palabra de Dios, conocedores. Y de tal manera pudieron discernir, es decir, eran personas doctas en la palabra. Eran perseverantes, habían sufrido por el nombre de Cristo sin desmayar. Era una iglesia tremendamente ocupada en todo lo que se debía hacer. Pero como ya hemos dicho, habían dejado su primer amor. ¿Y qué nos quiere decir el Señor con esto? Cuando lo que debe ser primero no lo es, existe algo que lo está haciendo. Y ese algo se convierte a veces de una manera muy sutil en nuestro ídolo, incluso en la obra del Señor. Y es sobre ese tema donde quiero quizás hacer un poco más énfasis, porque a veces estamos tan ocupados en la obra y olvidamos lo primero. Entonces le dice Dios en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Dios les dice, por tanto, es decir, por esto que te acabo de decir, haz esto. Yo quiero que no estés en esta condición, sino que seas perfecta. Estás haciendo cosas muy bien, pero quiero que seas perfecta. Dios quiere que tú y yo nos parezcamos cada día más ¿a quién? A Cristo. Seamos conformados, nuestro carácter, todo lo que somos, nuestras obras, nuestros pensamientos, todo a Cristo. Entonces Dios se lo da como solución y le dice, vuelve al principio, vuelve a las primeras obras, lo que hacías. Y hoy nos preguntamos, y te pregunto, ¿qué obras hacíamos al principio? ¿Recuerdas cómo fue tu primera vez cuando conociste la salvación de Dios? ¿Puedes recordar ese momento? Cuando entendiste tu miseria y la necesidad de recibir el perdón y el sublime amor de Dios. ¿Puedes hacer memoria de ese momento? Cuando conocías tan poco de teología o sabías tan poco de doctrina y te gozabas de una manera muy sencilla en las alabanzas, de manera auténtica, y te llenaba de pasión el deseo de seguir a Cristo y nada más. Solo Cristo importaba. Y no es que el conocimiento, madre mía con la mosca esta, de verdad que se ponen aquí. Y no es que el conocimiento, hermano, nos aparte de Dios, o sea, la razón. No. Oye, usted disculpe, yo es que con esto no puedo. Madre mía. Ya, no me echo perfume en la próxima, parece que le gusta. Pues bueno, hermano, lo que les estaba diciendo, que no es que el conocimiento, pero sí es verdad que hay veces como que, es decir, el conocimiento no es el problema, el profundizar en la palabra de Dios es algo que Dios nos exhorta en la palabra, no es el problema. El problema a veces somos nosotros que nos alejamos un poco o bastante en ocasiones de la verdadera intimidad, de deleitarnos en la presencia de Dios, de buscar su rostro temprano en la mañana, de acostarnos pensando en su carácter. Yo recuerdo tiempos así, siempre intento volver así al principio y en la palabra muchas veces te dice eso, como, recuerda, y a esta iglesia se le está diciendo, como eso, cuando te acuestas pensando en el Señor, te levantas con una canción, que créeme que Dios te la puso para ti. Y es eso, es buscar, amar, anhelar la presencia de Dios, meditar en su carácter, en su plan, su propósito revelado para tu vida, para mi vida, y no de manera general, sino para cada etapa, cada área de tu vida. El Señor tiene una palabra para ti, tiene un consejo para ti, para que tú sigas, para que te vaya bien en esta vida. Y lo cierto es que cuando Dios no es el primer amor en nuestras vidas, incluso podemos hacer ídolos de las obras cristianas. O podemos hacer también ídolos de las bendiciones que Dios nos da. Y esto era algo que meditaba en este tiempo. ¿Cómo podemos hacer increíblemente ídolos de las bendiciones que Dios nos da? Es que no es increíble cómo Dios te da un ministerio, lo convertimos en un ídolo. Nos da su palabra para que te deleites en ella, para que conozcas, y nos perdemos en el mundo de la intelectualidad y olvidamos al Dios de la palabra. Hay que tener mucho cuidado con esto, amor. Hay que tener mucho cuidado con esto.
Dios nos da una esposa, un esposo, lo convertimos en un ídolo. Nos da hijos, lo convertimos en ídolos. Nos da un talento, ídolo. Nos da tantas bendiciones y puede convertirse en aquello que nos lleva a la ruina espiritual. Televisores, teléfonos, coches, casas, dinero. Son cosas que el Señor nos da como bendiciones en esta tierra y que hace el ser humano, lo transforma en algo totalmente alejado de lo que a Dios le agrada. La iglesia de Éfeso era una iglesia que por fuera tenía todo lo que una iglesia debía de tener, pero por dentro había dejado lo más importante, su primer amor. Las obras que hacían al principio, el amor que mostraban al principio a su prójimo, se habían vuelto tan intelectuales que habían olvidado las cosas primeras, de mostrar el amor. Dice en Isaías 29, del 13 al 16, dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Por tanto, he aquí volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Hay de los que van muy hondo para esconder sus planes del Señor, y realizan sus obras en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve? ¿O quién nos conoce? ¡Qué equivocación la vuestra! ¿Es acaso el alfarero como el barro para que lo que está hecho diga a su hacedor: él no me hizo? O lo que está formado diga al que lo formó: él no tiene entendimiento. Dios veía la ardua labor de la iglesia y conoce el corazón del ser humano y cada integrante de la iglesia del Señor. Cuando la opinión de Dios sea lo que realmente nos importe, cuando en verdad todo nuestro corazón le pertenezca al Señor, nuestros pensamientos, la meditación de nuestro corazón, como dice la palabra, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación delante de ti, oh Señor, dice la palabra. Estaremos volviendo a nuestro primer amor, a las primeras obras. No nos preocupemos tanto por la apariencia, por la aprobación de los hombres, porque de nada sirve aparentar ante un Dios que todo lo sabe. A veces nos andamos por la vida poniéndonos caretas. Preocupémonos por lo que realmente piensa Dios de nosotros. Porque créeme que cuando tú te preocupas de lo que Dios verdaderamente le interesa, el Señor te hace hallar gracia delante de las personas. Solamente de uno tenemos que ocuparnos, y es de agradar, hacer la voluntad de Dios. Dice Proverbios 16:7: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun sus enemigos hace que estén en paz con Él. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún eso, hace que sus enemigos, aún los enemigos, estén en paz con Él. Así que busquemos la recompensa que viene de los cielos, que sea el Señor quien se agrade con cada detalle de nuestras vidas. Dice el versículo 5 que acabamos de leer: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré de ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Si la iglesia no se arrepentía, Dios les estaba diciendo: yo te amo, te alabo por las cosas buenas que estás haciendo, pero si no revisas esto, ya no vas a ser esta luz, este testimonio donde estás, vas a ser quitado. Dice el verso 6: sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y los nicolaitas, entre otras líneas filosóficas o de pensamiento, también tenían costumbres liberales en cuanto a la sexualidad, y de eso hoy estamos bastante abarrotados, tenemos un montón de ello. Y además está decir que el Señor nos llama a disfrutar de las cosas que Él mismo ha creado. El Señor ha creado los placeres para sus hijos, para ellos. El sexo en el matrimonio, como Dios lo quiere, es aceptado, pero el Señor no quiere una vida de libertinaje. El Señor no quiere una vida desmedida, quiere todo en el cerco del compromiso, la honestidad y todo conforme a lo que Dios le agrada. Y propiamente cada ser humano sabe y ha negado con sus actos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y esto, cuando lo leemos, recordamos los inicios en el Génesis, cuando todo era como debía de ser. Y solo cuando lo leía así, pensaba y decía: cuánto anhela mi alma
estar en la presencia de Dios y por fin dejar esta lucha incansable contra el pecado, contra la carne y contra huestes espirituales de maldad, como dice la palabra de Dios. ¿Cuánto anhela la iglesia de Cristo que se cumpla la promesa que hizo el Dios Todopoderoso de estar con Él para siempre? Donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá nada de lo que en este mundo atormenta a la iglesia, donde ya la sombra del pecado no nos va a estar asediando todo el tiempo, donde viviremos con Él eternamente en paz. Si hay alguien que conoce las debilidades de sus hijos, es Dios. El Señor conoce tus flaquezas y aquello con lo que luchas y batallas. Dios conoce tus peticiones más honestas. Dios conoce nuestras peticiones más sinceras. Pero en su tiempo, créeme que Él lo hará. Eso parece una frase de cliché, pero los tiempos de Dios, como bien sabemos, son perfectos. Y Él lo hará para tu bien. Él sabe lo mejor para nosotros. Mientras tanto, no te quedes solo sirviendo en la iglesia. No te quedes solo sirviendo en la iglesia, haciendo hasta el cansancio o esperando el momento perfecto de tu vida espiritual para involucrarte más en lo que a la vida de iglesia respecta. Quiero repetir esto porque creo que es importante. No te quedes solo sirviendo en la iglesia o esperando el momento ideal espiritual de tu vida para involucrarte más en lo que a la vida de iglesia respecta. Parece algo que se contradice, pero no. Es como hagamos las cosas verdaderamente desde el primer amor que Dios pone en nosotros, lo que Dios quiere que hagamos, e involucrémonos en lo que es la vida de la iglesia. Y en ese proceso, busca tu gozo en Él. Y antes de dar un paso en el camino angosto, mejor doblemos nuestras rodillas. Ayunemos por peticiones específicas. Es algo que la iglesia hay veces como ha dejado, bueno, el ayuno era para otros tiempos. Hay peticiones específicas que yo sé que las tienes, que yo las tengo, y recordemos que son herramientas que Dios nos ha dado, el apartarnos de todo alimento para clamar a Dios por peticiones específicas. Clamar a Dios en las vigilias de la noche. ¿Cuántas veces estamos en las vigilias de la noche haciendo lo que no nos aprovecha para nada? Cuando el Señor nos ha dado una herramienta y dice, búscame en las vigilias de la noche. Cristo lo hacía. A veces decimos, no, hermano, Cristo era verdaderamente humano. Y Cristo vivió la vida que vivió, sí, era Dios, lo sabemos. Pero Cristo vivió la vida que vivió porque vivía prendido a su Padre en la búsqueda constante. Se apartaba, buscaba en oración, en vigilias de la noche. A veces anhelamos una vida espiritual y no somos capaces de sacrificar y de anhelar. Por eso es algo que mi madre me decía y es la oración que debemos hacer. Señor, dame deseos. Tú sabes que hay veces mi carne no lo quiere, pero dame hambre, dame sed de buscar tu rostro. Yo quiero buscarte en la intimidad. Los días son malos, hermanos, y la venida del Señor se acerca. Estaremos listos para cuando Él vuelva. Que nuestros corazones y nuestras mentes puedan estar rendidos delante del amor de Dios. Como dice la palabra de Dios, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros? ¿No hará mucho más por nosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Que podamos apasionarnos cada día por Cristo y no perder el asombro y el temor, la reverencia por la santidad de Dios. Si es Cristo nuestro primer amor, si es el Espíritu Santo de Dios quien guía cada uno de nuestros pasos, no hay ídolo que pueda levantarse en nuestros corazones, hermanos. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y Cristo murió y resucitó
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y créeme que también hizo estas maravillas para derribar cualquier ídolo de nuestras vidas. Dios te bendiga siempre, Iglesia de Camarma.